Señor, te agradezco por esta oportunidad que nos das de compartir juntos, por esta oportunidad de hablar con tus hijos, de hablar con tu pueblo. Te pedimos, Señor, de que bendigas las palabras que charlamos, las palabras que hablamos, y que lleves tu mensaje de fe, de amor, de esperanza y de paz a los corazones de todos aquellos que nos escuchan. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Dios y nuestro Señor. Amén. Rezando hace algunos días, la voz suavecita del Señor me puso como una pregunta. ¿Cómo te sentirías tú si te levantases, te despertases un día y supieses que tú eres el Mesías? ¿Qué es lo que haría eso contigo? Bueno, me puse a pensar, ¿qué o quién es el Mesías? A ver, la definición de Mesías es uno que salva, que libera, y literalmente el ungido de Dios. Un salvador, un liberador, un ungido de Dios. Y si yo me levantase un buen día y supiese que yo soy el Mesías, por un lado, me alegraría muchísimo porque sabría que tengo el poder de salvar, de liberar, que soy ungido por Dios para salvar y liberar. Y por otro lado, me sentiría como un poco preocupado porque a lo mejor hay gente que no quieren que las salve o que las libere, que no quieren aceptarme como su liberador. Y no me les puedo imponer, no les puedo forzar a que me acepten. Entonces, esa fue la respuesta que le di al Señor. Y le comenté, yo estoy seguro que para ti también era una gran alegría saber que tú eres el Mesías. Y por otro lado, una gran responsabilidad. Que eres el Mesías, el único. Y entonces, su voz suave, más suave que mis propios pensamientos, me dijo, yo quiero que tú seas un Mesías. Bueno, que si es estupidez mía, que si eso de verdad es el Señor y no lo sé. Y unos minutos más tarde, resulta que me tropecé sobre la constitución dogmática sobre la Iglesia de Pablo VI, Lumen Gentium. Y me permito leer aquí de la constitución dogmática. ¿Qué es una constitución dogmática? Quiere decir que como es dogmática, tenemos que caérnosla por narices. No hay otra opción, porque es dogmática. Es la constitución de nuestra Iglesia. Quien dice que eso no es cierto es que no es católico. Leo. En todo tiempo y en todo pueblo es grato a Dios quien le teme y practica la justicia. Sin embargo, fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente.
Por ello eligió al pueblo de Israel como pueblo suyo, pactó con él una alianza y le instruyó gradualmente, revelándose a sí mismo y los designios de su voluntad a través de la historia de este pueblo, y santificándolo para sí. Pero todo eso sucedió como preparación y figura de la alianza nueva y perfecta, que había de pactarse en Cristo, y de la revelación completa que había de hacerse por el mismo Verbo de Dios hecho carne. Continúo. Ese pacto nuevo, a saber, el Nuevo Testamento en su sangre, lo estableció Cristo, convocando un pueblo de judíos y gentiles, los gentiles somos nosotros, que se unificará no según la carne, sino en el Espíritu, y constituirá el nuevo pueblo de Dios, que esos somos nosotros. Pues quienes creen en Cristo, renacidos no de un germen corruptible, sino de uno incorruptible, mediante la palabra de Dios vivo, no de la carne, sino del agua y del Espíritu Santo, pasan finalmente a constituir un linaje escogido. Somos cada uno de nosotros un linaje escogido, sacerdocio regio, que para eso hay que acordarnos qué es lo que hacían los sacerdotes en el tiempo del Antiguo Testamento. Liberaban a la gente de espíritus malignos, sanaban a la gente, se ocupaban de la liturgia y de los ritos. Es nuestro deber. Nación santa, pueblo de adquisición, que en un tiempo no era pueblo y ahora es pueblo de Dios. Y ahora viene. Este pueblo mesiánico tiene por cabeza a Cristo, que fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra salvación. Somos un pueblo mesiánico. Cuando te levantas por la mañana y miras al espejo, ¿eres consciente de que eres mesiánica? En realidad, cuando el Señor me dijo a mí, yo quiero que tú seas un Mesías, Él no está hablando solamente conmigo, sino con toda la iglesia. Que nosotros como iglesia, no solamente como cuerpo completo, somos Mesías. Y también individualmente hemos de funcionar como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para poder ejecutar una función X, tenemos que ser conscientes de que tenemos esa función. Si no, no la vamos a ejecutar. Si yo no soy consciente de que mi deber es de ser un buen médico, es que no voy a ser un buen médico. Si yo no soy consciente de que hoy día mi agenda es X, Y y Z, es que no voy a hacer esas tareas. Quiere decir que para poder ejecutar una función mesiánica como pueblo de Dios, tengo que ser consciente de quién soy. En otras palabras, somos mesiánicos, somos Mesías, somos de substancia mesiánica, lo que quiere decir que nuestro deber aquí en esta tierra es salvar, liberar, como ungidos de Dios. Que por eso San Agustín dijo, no somos cristianos, somos Cristo mismo, que por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo. Bueno, todo eso lo sacamos de la Constitución Dogmática Lumen Gentium.
Y es un documento alucinante, verdaderamente alucinante. Y nos vamos a pasear al artículo 31. Con el nombre de laicos se designan aquí todos los fieles cristianos, a excepción de los miembros del orden sagrado y los del estado religioso aprobado por la Iglesia. Es decir, los fieles que, en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo, integrados al pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, una vez más, tenemos una función sacerdotal, profética y real. Esto no es un cuento. Esto no es una locura que yo me he sacado de la Biblia, sino es un dogma de nuestra fe que por naturaleza somos sacerdotes, profetas y reyes. Entonces, si somos sacerdotes, profetas y reyes, mesiánicos en esencia, la pregunta que nos tenemos que poner cada día es cómo estamos viviendo esa realidad. Ejercen en la iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos corresponde. Obviamente la parte que me corresponde porque ahorita mismo estoy aquí, no estoy en China. ¿Ya? La parte mesiánica que le corresponde a los chinos, pues están en China y es lo que hacen ahí. El carácter secular es propio y peculiar de los laicos. A ver. Allí están llamados por Dios, para que desempeñando su propia profesión, guiados por el espíritu evangélico, contribuyan a la santificación del mundo como desde dentro, a modo de fermento. Y así hagan, es importante, y así hagan manifiesto a Cristo. Quiere decir que nuestro deber, nuestra obligación es manifestar a Cristo. Aquí no pone y que así le cuenten a la gente sobre Jesús. No es lo que pone aquí, sino que manifestemos a Jesús, que mostremos la realidad de su vida, de su muerte, de su resurrección y del Espíritu Santo que nos ha mandado, del cual somos partícipes. Y así hagan manifiesto a Cristo ante los demás, primordialmente mediante el testimonio de su vida, por la irradiación de la fe. Oye, ¿hemos irradiado fe hoy día? Por la irradiación de la fe, la esperanza y la caridad. Que si nosotros vamos, ¿cuál es la definición de la fe? Pues hay aquí muchísimos textos, los cuales nos explican cómo se irradia fe. Por tanto, de manera singular a ellos corresponde iluminar y ordenar las realidades temporales a las que están estrechamente vinculados, de tal modo que sin cesar se realicen y progresen conforme a Cristo y sean para la gloria del Creador y del Redentor. Ese es el artículo 31, que hay muchos. Y vamos al artículo 35. Cristo, el gran profeta, que proclamó el reino del Padre con el testimonio de la vida y con el poder de la palabra, cumple su misión profética hasta la plena manifestación de la gloria, no solo a través de la jerarquía, que enseñe en su nombre y con su poder, sino también por medio de los laicos, a quienes consiguientemente constituyen testigos y les dota del sentido de la fe y de la gracia de la palabra. Estamos dotados con la gracia
de la palabra. Y nosotros vamos a hablar, ya hemos hablado y continuaremos hablando mucho sobre la gracia de la palabra, que es la gracia de la palabra, es el poder de la palabra con el cual actuaba Cristo. Un poder el cual es accesible para nosotros porque hemos recibido el Espíritu Santo, porque somos ungidos de Dios y tenemos un deber mesiánico aquí sobre esta tierra. El poder de la palabra nos pertenece para que la virtud del Evangelio brille en la vida diaria, familiar y social. Se manifiestan como hijos de la promesa en la medida en que, fuertes en la fe y en la esperanza, aprovechan el tiempo presente y esperan con paciencia la gloria futura. Pero no escondan esta esperanza en el interior de su alma. Repito, pero no escondan esta esperanza en el interior de su alma. Repito, pero no escondan esta esperanza en el interior de su alma. La Iglesia y los fieles de la Iglesia han mantenido el silencio ya demasiados años. No debemos esconder en el interior de nuestra alma la esperanza a la cual hemos sido llamados. Antes bien, manifestarla, incluso a través de las estructuras de la vida secular, en una constante renovación y en un forcejeo, una lucha, una pelea, una guerra, con los dominadores de este mundo tenebroso contra los espíritus malignos. Efesios 6:12. Amén. Cristo nos ha dado la capacidad de ejercer sus deberes, como Mesías y su voluntad sobrenatural a través de su Espíritu Santo. Y es nuestra obligación y nuestro deber como sus servidores y como sus hijos manifestar la gloria por la cual Él ha muerto para darnos. Tuve un testimonio, no tengo un testimonio más. Tuve como un éxtasis místico, yo lo llamo éxtasis. Mi esposa diría que estaba durmiendo y roncando. De todas maneras, yo estaba en una oración muy profunda y vi al Señor. Vi al Señor, estaba me encontré en el lago de Genesaret y estaba ahí Jesús. Y estaba levantando un muerto. Y mientras que estaba levantando ese muerto, Él me contaba cómo lo estaba levantando. Y me estaba enseñando a mí y a los discípulos cómo se levantan los muertos. Entonces, Él me decía, tienes que mirar lo que hace el Espíritu. Tú tienes que observar bien al Espíritu y tienes que colaborar con el Espíritu, tienes que trabajar con el Espíritu. Entonces, cuando desperté de mi éxtasis, lo que se quedó en mi corazón es que hay que colaborar con el Espíritu. Amén. Hoy día, y es ya mi último testimonio, y me alegro que estés cogiendo esto, grabando esto, para que lo puedas poner en el canal de YouTube. Hablé con el jefe del orfanatorio en Pakistán que estamos subvencionando. Y me dijo que es un sacerdote ahí en la diócesis de Faisalabad. Y me dijo que el Señor le había dado a él una idea en su corazón. En Pakistán todavía hay muchos esclavos. Gente que le pertenecen legalmente o ilegalmente, de todas maneras le pertenecen a los señores, padrones, como sea. Y me comentó cómo funciona el sistema
cuando la gente tiene como un problema financiero, digamos que le falta dinero para el médico o lo que sea, ¿ya? Van donde esta gente adinerada y les piden el dinero. Y la oferta es, muy bien, yo te doy el dinero, pero entonces tú me perteneces a mí. Y no ven otra opción que venderse por el dinero. Y en la mayoría de los contratos les pertenecen a sus padrones, a sus dueños, hasta que le puedan regresar el dinero. Entonces, durante este tiempo ellos tienen que trabajar para esta gente. Y lógicamente son sus dueños los que determinan qué sueldo ganan y qué sueldo no ganan, y nunca van a lograr regresarles esa deuda. Y le pregunté, ¿cuánto dinero cuesta un esclavo? Y él me dijo en rupíes pakistaníes, 1 lakh, 2 lakh, 3 lakhs. Y le pregunté, ¿y en euros eso cuánto es? Pues lo que más, 1.500 euros, y los otros 400, 500 euros. Es la vida de una persona por 500 euros. Y lo que le puso el Señor en su corazón es que comencemos básicamente un apostolado donde compramos los esclavos y les damos su libertad. Les damos un sitio donde vivir, donde puedan trabajar y donde puedan tener un buen futuro. Amén. Entonces, recemos que eso dé fruto, ¿ya?